Pues hermanos, en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, de predicaciones, sobre otro libro del Nuevo Testamento, el libro de Tito. Tengo mucha ilusión, yo personalmente nunca había predicado del libro de Tito, pero en esta semana y la siguiente tenemos temas puntuales, y hoy quiero compartir con vosotros un tema específico que es buscando la voluntad de Dios. Creo que normalmente se levanta este tema en forma de pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta común, frecuente en la vida de un creyente. No solo eso, pero creo que no tengo que decirlo, que en estos momentos ha sido una pregunta muy relevante para nosotros como iglesia y también a nivel personal durante estos últimos 8 o 9 meses, desde que Holly y yo empezamos este proceso. Y curiosamente, esta semana estuve investigando y me di cuenta que la última vez que prediqué específicamente sobre este tema fue a finales de 2008. Ahora, alguien que sabe mucho de nuestra iglesia dice, pero no entiendo, porque nuestra iglesia realmente empezó en 2009. Bueno, precisamente fue unos meses antes de comenzar nuestro primer culto como Iglesia Reconciliación. Fue en el bajo de la casa de Tommy Jane, para los que conocen a Tommy Jane, los fundadores de nuestra misión que estuvieron aquí hasta 2010 o 11. Y ahora, casi 18 años después, pues estoy retomando este tema y es curioso porque faltan algunos meses para terminar mi servicio aquí en Iglesia Reconciliación. Y encontré esta cita en este mensaje que había preparado para finales de 2008 y tengo aquí en la pantalla esta cita, este mensaje. Me he preguntado mucho en estos días cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia que queremos empezar aquí en Granada. Y la segunda pregunta en mi mente está relacionada directamente con la primera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí aquí en Granada? Esta es una cita de 2008. Y no lo sabía nada de eso cuando elegí el tema de esta mañana, pero no sé, para mí es muy interesante, ¿no? Como Dios da forma y da sentido a las cosas. Así que he elegido un texto bíblico para esta mañana, pero como se trata de un tema más que un exégesis, pues en realidad voy a citar muchos textos bíblicos en el día de hoy. El texto bíblico con el que quiero empezar se encuentra en Proverbios, capítulo 3, y son versículos 5 a 6. Solo 2 versículos para empezar nuestra predicación de hoy. Estoy leyendo desde la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pues oramos. Padre, gracias te damos en el día de hoy por este tiempo juntos como tu iglesia, como tu comunidad de fe. Señor, gracias también te damos por tu palabra y pedimos, Señor, que en el día de hoy podamos escuchar tu voz, tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, se aplique esta palabra a nuestras vidas. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que la pregunta para todos nosotros en esta mañana es la siguiente. Cuando tienes que tomar una decisión
y no estás seguro de cuál es la correcta, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y quiero empezar esta mañana diciendo, es casi una palabra de advertencia en cuanto a este tema. Es mejor, o hay que tener cuidado en no buscar la voluntad de Dios en vez de buscar a Dios mismo. Voy a decirlo otra vez. No busques la voluntad de Dios en vez de buscar a Dios mismo. Jesús dijo algo muy interesante en Juan capítulo 17. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es como una declaración de propósito para la vida de un creyente. Que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Y como creyentes, por supuesto, anhelamos honrar a Dios con nuestras decisiones en el día a día, pero aún más deberíamos anhelar conocer a Dios mismo. De hecho, es interesante porque si tú buscas esta frase, la voluntad de Dios, en la Biblia, vas a encontrar algo interesante. O la voluntad de Dios, o Dios quiere algo, o otra frase parecida. Lo que vas a encontrar es que con mayor frecuencia en la Biblia, esta frase no se refiere a una decisión específica de una persona. Es decir, que no va a referirse a si alguien debe hacer tal o cual. No, la mayoría de las veces que encuentras estas frases en la Biblia se usan con respecto a la salvación. La voluntad más clara de Dios en la Biblia es esta, que conozcas a Dios y que seas salvo. Eso es el primer punto del mensaje de hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es salvarte, ser justificado por medio de Cristo. Y aquí quiero dar algunos versículos que muestran lo que estoy diciendo, que la voluntad de Dios es salvarte. Juan capítulo 6 y versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es, ¿qué? Que tomo esta decisión, que voy aquí, que vivo aquí, que tome este trabajo. No. La voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucitaré en el día final. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. Entonces la voluntad de Dios es salvarte. Y en segundo lugar, la voluntad de Dios es santificarte, cambiarte, para que ames de corazón a los demás y para que hagas buenas obras en tu vida como siervo de Cristo. Salvarte en Cristo y santificarte a través de Cristo. Y también quiero daros algunos versículos de la Biblia que dejan eso muy claro. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. La voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, y tiene otras cosas en los siguientes versículos. O 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Es decir, transformar tu actitud, tu corazón, tu vida en una vida de agradecimiento.
que es la vida de Cristo dentro de ti. O 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es salvarte por Cristo y conformarte a la imagen de Cristo. Y hacerte una nueva persona con nuevos deseos, un nuevo corazón, que hacerte un testimonio de la gracia de Dios en este mundo. Y esta voluntad de Dios, por supuesto, sobre todo es el proceso de santificación, de llegar a ser más como Cristo, no es fácil, pero es bueno. Y nuestro Dios es poderoso y fiel y nos da la promesa que va a cumplir su voluntad en tu vida. Pero bueno, tú me dices, Aarón, todo eso está bien, es estupendo, hasta reconfortante, pero sinceramente cuando yo leí el título esperaba otra cosa. No me ayuda ahora mismo con las decisiones que tengo que tomar. ¿Cómo puedo discernir la voluntad de Dios en medio de una decisión específica? ¿Acaso la Biblia no me ofrece ninguna guía al respecto? Pues yo creo que sí. Y de hecho quiero, pensando en este tema a nivel de toda la Biblia, he sacado de la palabra de Dios 4 principios bíblicos acerca de cómo buscar la voluntad de Dios en tu vida. No solo a nivel general, pero también que se aplica a las decisiones específicas de tu vida. Y el primer principio bíblico es esta: busca la voluntad de Dios en la Biblia. A Dios le encanta usar la Biblia para guiarte. ¿Sabes por qué? Porque es su palabra. No es un invento humano. A Dios le encanta comunicar a su pueblo por medio de su palabra. Me encanta como este versículo tan conocido y apreciado, Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es la voluntad de Dios, el guía de Dios para tu vida. Y la Biblia actúa así, como una lámpara a tus pies para guiarte en tus decisiones. Según la Biblia, el salmista David, que escribió muchos de los salmos, era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que andaba según la voluntad de Dios. Pero David era un hombre perfecto. ¿Qué va? Fallaba mucho David. Y tenemos un registro tan sincero, tan avergonzoso de los fallos de David, como muchos otros protagonistas de la Biblia. A propósito, Dios nos da eso para mostrarnos la debilidad humana y para mostrar y brillar la gracia de Dios en sus vidas. Pero quiero decir una cosa: aunque David fallaba mucho en momentos importantes de su vida, vemos un patrón que David buscaba la voluntad de Dios y por medio de su palabra. Salmo 119 es, por cierto, el capítulo más largo de la Biblia. Y el tema principal del capítulo más largo de la Biblia es la importancia de la palabra de Dios para guiarte en la vida. Algunos versículos que puedo sacar de Salmo 119 relacionados con la voluntad de Dios. Versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Eso es guía de Dios.
Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré. Eso es seguir la voluntad de Dios. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Eso es poner nuestra voluntad en la voluntad del Señor. O sea que, hermanos, quiero animaros en primer lugar, busca la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Dios deleite en revelar su voluntad por medio de su palabra, y la coherencia con las escrituras es muy importante. Porque la voluntad de Dios en tu vida nunca va a contradecir su propia palabra. Lo que a menudo necesitamos realmente es una renovación de nuestra manera de pensar. Para alinear nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Y así, cuando tenemos bien claro nuestra mente, la manera de pensar, así podamos discernir lo que es bueno y agradable. Eso dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Busca la voluntad de Dios en la Biblia. Segundo principio bíblico. Busca la voluntad de Dios en oración. En oración. Vosotros sabéis, me encanta muchas veces cuando me toca a mí liderar el tiempo de oración. Yo comienzo con esas palabras de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos. Así somos muchas veces, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión en la vida, no sabemos A o B o C, estamos afanosos. O en otra traducción, angustiados, ansiosos. Pero dice Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, eso es oración, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso intercambio, hermanos. Nosotros angustiados, afanosos, llegamos al Señor y ponemos todo delante de Él con acción de gracias. ¿Y qué nos da Él? Su paz. Su paz sobrenatural. Y muchas veces, cuando no estamos seguros del camino correcto en la vida, tenemos que tomar una decisión importante, no podemos ni pensar claramente, porque estamos nerviosos o llenos de ansiedad y sin una paz interna, ¿verdad? Entonces tenemos que aferrarnos a esta promesa de la palabra de Dios. Si llevas tus peticiones delante de Dios en oración, con acción de gracias, Dios te dará la paz que necesitas. Una paz interior. Y con esta paz, tal vez sería mucho más fácil pensar y reflexionar y tomar una decisión sabia para tu vida. Santiago capítulo 1 y versículo 5 dice, si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídela a Dios, quien la da a todos generosamente. ¿Qué quiero decir con todo eso, hermanos? Dios no quiere que estemos en este estado de ansiedad ante decisiones importantes de la vida. Y aún más, Dios no intenta ocultarnos de su sabiduría para nada. Su deseo es que le acudamos a Él en oración, confiando en su voluntad, para que pueda darnos sabiduría con generosidad. Busca la voluntad de Dios en la Biblia, busca la voluntad de Dios en oración. Y tercer principio bíblico, busca la voluntad de Dios junto con los demás. No luchas solo.
Pide consejos de amigos fieles y sabios, sobre todo amigos que conocen al Señor. Este proverbio tan conocido, tan amado, Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sabes una cosa que cuando Holly y yo empezamos a sentir estas inquietudes, pues casi la primera cosa que hicimos, hablamos unos con otros y decimos, ¿hay alguien con quien podamos compartir para ayudarnos en oración? Y luego, después de un ratito luego, cuando compartí con JJ, una de las primeras cosas que él me dijo, mira, hay que compartir eso con los demás responsables de la iglesia, que ellos estén acompañándote en este proceso, luchando contigo en oración, buscando juntos la voluntad del Señor. El consejo de un creyente es clave para ayudarte en tomar una buena decisión. Busca la sabiduría de los cristianos maduros para ayudarte en clarificar el camino. Pero una precaución con respecto a este principio. No renuncies a tu responsabilidad de tomar decisiones sobre tu vida. Es decir, que nadie tiene el derecho de decirte cuál es la voluntad específica de Dios para tu vida. Nadie debe tener un poder absoluto para decidir cuál es la decisión que debes tomar en tu vida. Y quiero decirlo claro, ni tu pastor, ni tu jefe, ni un presidente, ni un padre o una madre. Fíjate en lo que acabamos de leer en los proverbios, en la multitud de consejeros. Eso es más que uno. Y existe peligro, ¿no? En entregar nuestra voluntad totalmente a otra persona. Ahora, si un pastor o un amigo creyente maduro en la fe dice, mira, esto no es bíblicamente fiel. No estoy diciendo que debe decir, bueno, no voy a escuchar a esa persona, voy a ir por ahí, ¿no? Pero yo he conocido a casos, yo me acuerdo un caso hace más que una década, unos amigos nuestros que estaban buscando trabajo, no podían encontrar un trabajo aquí en Granada, querían ir a otra ciudad donde hubo oferta de trabajo y su pastor le dijeron, no podéis ir, no es la voluntad del Señor. Y yo me acuerdo escuchando eso y digo, ¿pero cómo? ¿Cómo es que este pastor sabe todas las circunstancias de cada miembro? Mira, seguramente el pastor ni sabe la decisión, sabe para su propia vida. ¿Cómo puede manejar 100 vidas? Entonces, cuidado con esto. Multitud de consejeros, dice la palabra de Dios. Y el cuarto principio bíblico, busca la voluntad de Dios con el testimonio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es palabra de Jesús a sus discípulos, diciendo que el Espíritu Santo iba a ser un guía, una guía en la vida. Romanos capítulo 8 y versículo 14 habla también de
del guía del Espíritu Santo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Veis que Jesús te ha dado una promesa? Si pones tu fe en Él, Jesús te enviará su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo será eso? ¿Cómo va a hacer el Espíritu Santo guiarte en toda verdad? Y yo quiero decir eso. El Espíritu Santo te guiará a través de todo lo que ya he mencionado. Los consejos de amigos fieles, la palabra de Dios, la oración. La promesa es que el Espíritu Santo te guiará. Pero quiero decir otra cosa también. Creo que el testimonio del Espíritu Santo se revela en muchas maneras. Y si alguien me viene y me dice, Aarón, estuve andando por el desierto, por la Vega de Granada, y he visto una zarza ardiente, y me habló una voz del cielo, vas a ver, mis ojos van a ser así. ¿Qué voy a decir? Mi instinto natural, voy a decir, hermano, cuidado, eso no es la voz de Dios, seguramente es algo del demonio, algo raro. Pero no sé si debo decir eso, porque ¿y si fuese esa persona nombrado Moisés? ¿Qué diría esta persona? Hermanos, el Espíritu Santo se revela de muchas maneras. Y sí, en un momento dado puede revelarse por un proceso de pensamiento lógico. Dios nos ha dado nuestro cerebro. No es un invento del diablo. El cerebro es un regalo de Dios. Pensamiento lógico. En otros momentos, y eso me ha pasado a mí muchas veces, puede revelarse por medio de eventos, circunstancias de la vida que tú dices, eso no puede ser casualidad. Tiene que ser diosidad. En otros momentos puede ser por una convicción interna muy fuerte. Y en otro momento, ¿por qué no? Por un milagro visible. ¿Quién soy yo para decir que Dios no puede actuar en esa manera? Hermanos, el Espíritu Santo no está limitado en sus métodos, porque es el Espíritu de Dios, todopoderoso, infinitamente creativo. Pero la promesa sigue ahí. Si eres hijo de Dios, por fe en Jesús, tienes su Espíritu que mora dentro de ti. Y si buscas su ayuda con un corazón sincero, el Espíritu Santo te guiará. Hermanos, no estoy diciendo que debes poner uno por encima del otro, porque Dios está en todo. Hay un ejemplo interesante en el libro de los Hechos, capítulo 20, donde Pablo está a tomar la decisión de salir de la iglesia en Éfeso, está diciendo adiós a sus amigos. Y Pablo había buscado la voluntad del Señor. Y al final el Espíritu Santo le había guiado a tomar una decisión en concreto que era irse de Éfeso para ir a Jerusalén. Y ojo, no era una decisión popular. Hubo gente, y si lees la historia entera, incluso amigos de Pablo que estaban en contra de su decisión de salir. Pero el Espíritu Santo le había dado a Pablo una convicción interna fuerte
de que esa realmente era la voluntad de Dios para su vida. Y no dudo de que los otros principios también. Pablo había aprovechado de la palabra de Dios, de oración, de multitud de consejeros. Pero mira lo que Pablo dice en su discurso final a los Éfesos, en Hechos capítulo 20, versículos 22 a 24. Dice, tened ahora en cuenta que yo voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. ¿Sabes? Literalmente esta palabra obligado es atado por el Espíritu. Atado porque no podía hacer otro. Sin saber lo que allí me espera, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan, ojo, no una prosperidad, no un nuevo coche, no una vida sin pruebas que dice que le espera. Que el Espíritu Santo me asegura que me esperan presiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, espero que estos 4 principios bíblicos os sean útiles para cualquier decisión que tal vez ahora mismo estéis tomando. Pero quiero terminar no con un principio bíblico, pero con una seguridad. Y la seguridad es la siguiente, que nada ni nadie puede frustrar la voluntad de Dios para ti. Hermanos, hemos visto en esta cita del apóstol Pablo, el propósito de Dios muchas veces no es fácil, pero siempre es bueno. Y la seguridad que tenemos es que no hay nada ni nadie que pueda impedir la buena voluntad de Dios para tu vida. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice así, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hay una historia asombrosa en la Biblia, una historia que me encanta. Se encuentra en Génesis capítulo 50, el último capítulo del primer libro de la Biblia, y narra el final de la historia de José y sus hermanos. No sé si os acordáis la historia de José, de hecho predicamos una serie sobre su vida hace unos años. Pero sus hermanos le habían tratado mal. Le habían arrojado a un pozo. Lo habían vendido a traficantes de esclavos. Y después José tuvo que afrontar una serie de circunstancias injustas, terribles, sufrimientos, y todo el rato alejado de su familia. Muchas cosas le salieron mal a José. Y hermanos, creo que le habría sido muy fácil amargarse y decirse a sí mismo en su corazón, ¿sabes una cosa? Que todo el sufrimiento que he padecido es culpa de mis hermanos. Si no fuese para ellos, me traicionaron, jamás los voy a perdonar. Y llegamos al final de esta historia en Génesis 50 y sus hermanos habían llegado a Egipto desesperados por comprar alimentos, por la hambruna en la tierra,
faltaban alimento básico para mantener a sus familias, sin saber que José estaba allí y que por la providencia de Dios se había convertido en el máximo responsable de toda esta distribución de alimentos. Y cuando finalmente se dan cuenta, encontramos estos versículos. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él, delante de su hermanito pequeño, y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y esperamos la respuesta de José. ¿Qué va a hacer José? ¿Cómo va a interpretar José las circunstancias de su vida, la voluntad de Dios en su vida? A lo mejor es el momento de justicia. Dios le estaba dando el momento para hacer correcto y recto todas las injusticias de su vida debido a sus hermanos. ¿Y qué dice José? No tengáis miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Hermanos, ante la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Descansamos en esta verdad, que no hay nada ni nadie que pueda impedir la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para tu vida. Ni las cosas difíciles, ni las cosas malas que has experimentado. Dios puede y quiere usar todo para cumplir su buena voluntad. ¿Y sabes cuál es la prueba más contundente de esta verdad? Es Jesús. Jesús mismo. Jesús fue entregado injustamente, denegado por sus amigos injustamente, condenado injustamente, y murió Jesús como un criminal cuando no hubo ninguna maldad en él. Pero al tercer día fue resucitado, y en su resurrección Dios demostró al mundo su buena voluntad, su imparable voluntad, y en esa verdad del Evangelio descansamos nosotros. Y no importa cuál es la decisión que tienes que tomar, aun en medio de las decisiones que estáis tomando, aun en medio de las pruebas que estamos experimentando, podemos descansar en esta promesa del Evangelio. Como dice en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, esto es la voluntad de Dios. Oramos. Padre Santo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesús, tú dijiste: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Señor, queremos orar en el día de hoy, mientras lidiamos con decisiones importantes, decisiones difíciles. Señor, pedimos en el nombre de Jesús, danos un espíritu que anhela tu reino, que se haga tu voluntad y que tu justicia sea nuestra prioridad en la vida. Señor, perdónanos cuando ponemos nuestro propio reino en primer lugar.
Perdónanos, Señor, cuando solo queremos buscar tu aprobación de nuestros planes. Señor, danos tu Espíritu que nos guíe a toda la verdad, a toda sabiduría, para que podamos descansar en tu soberanía y tu bondad, porque oramos en el nombre perfecto y poderoso de Jesús. Amén. Amén.